Eres una joven de 17 años llena de sueños y de ganas de disfrutar la vida. Tu familia empieza a tener un despertar espiritual y tú te unes a ellos con unas ganas de acercarte más a Dios y a las cosas buenas de la vida. Todos comienzan a ir a una congregación religiosa y te sientes bien, encajas, las personas son amables, te sientes esperanzada. Un día, el apóstol, el Señor ungido por Dios, el hombre que representa a Dios en la tierra, te manda a llamar a nada menos que a su casa. Te sientes halagada y piensas que tu vida ha cambiado. Él se sienta en la cama y te pide que le des un masaje porque está muy cansado por hacer la obra del Señor. Te pide ser ese bálsamo para él. No le ves nada malo y le das el masaje, pero él quiere más y te forza a hacer algo que no quieres. Se abalanza sobre ti ese hombre mayor y miras a la persona que te trajo y quieres que te responda la pregunta de ¿está bien lo que está haciendo este señor? Ella no te da una respuesta y mira para otro lado. Él termina y tú no sabes lo que pasó, jamás habías tenido esta experiencia y sientes que todo está mal, pero eres una niña y no sabes cómo actuar. Lo peor de esta conducta es que se repite constantemente y quieres salir de ese círculo. Le cuentas a tu familia, pero no obtienes la respuesta que buscabas. Ellos, en vez de consolarte, te dan la espalda porque para ellos ir en contra del líder es ir en contra de Dios. No te vuelven a hablar y te quedas completamente sola. ¿Qué crees que me dijo Dios? Usted se va a reír. Me dijo Dios, hace 2 semanas, César, estaba orando y me dijo, hijo, construye una bodega. Y le digo, ¿pero para qué? Construyela. Dice, porque ahí vas a guardar los autos que te voy a regalar del año. Se vienen autos Ferraris, Lamborghinis y Rolls Royce que solo tú manejarás, pero será como una gratificación por obedecer en la construcción del templo. Pastores, apóstoles, curas, gente que busca el bienestar para sus feligreses, personas que quieren expandir las enseñanzas de Jesús, o son solo seres que quieren tu dinero para comprarse una casa en Miami y vivir lujosamente. Hoy les traigo al canal una triste historia que me causó rabia, indignación, incredulidad, un poco de todo. Bueno, sin más, comencemos. La Iglesia La Luz del Mundo guarda a sus espaldas unos testimonios de exmiembros con declaraciones de cosas bastante turbias. Fue fundada por Eusebio Joaquín González, que después cambiaría su nombre a Aarón, y prácticamente es una iglesia pasada de generación en generación. El siguiente apóstol fue Samuel Joaquín Flores, y posteriormente sería Nazón Joaquín. En 1997, Karen León Mares denunció a Samuel Joaquín de haberla abusado, denuncias que nunca tuvieron en cuenta. En 1998, Moisés Padilla también denunció a Samuel Joaquín de haberlo tocado inapropiadamente, pero tiempo después fue apuñalado 68 veces. Moisés cree que sus agresores fueron enviados por Samuel Joaquín. 2014, Samuel muere debido a un cáncer y toda su congregación queda en luto. Se preguntan quién será el ungido de Dios que se levantará, pues el elegido fue su hijo Nazón. Nazón toma el liderazgo de la iglesia, que había sido un éxito. Miles de personas congregadas, dinero por montones, conexiones con políticos para mostrarlos en la congregación y así recibir después de esos políticos una ayuda. Paréntesis, si ustedes ven esto en una iglesia, red flag. Nazón se crió sin una sola necesidad. Muchos ex feligreses que ahora cuentan su testimonio lo veían como una persona que había nacido en una realidad completamente alterada, llena de lujos, de viajes, de dinero. Nazón tuvo la idea de crear Berea, un instituto y a su vez una creadora de contenido para la iglesia. La idea de Nazón: crear realidad. Nazón sabía que la percepción de sus seguidores era más importante que la realidad misma. Si le vendes una narrativa de que eres el ungido de Dios y haces cosas buenas, las personas lo van a creer, así no sea realmente cierto. A través de Berea Films creaba contenido de televisión y radio, vendiendo la propaganda de que él era el apóstol escogido de Dios y que nadie podía cuestionar sus decisiones. Creó la filosofía en la iglesia de incondicionales. Este grupo de personas, como su nombre lo dice, pues eran personas incondicionales, personas que Nazón escogió para entregar su vida a Dios. No les permitía ni siquiera escoger con qué personas se podían casar. Este era el nivel de manipulación. Les decía hasta en qué ciudad tenían que vivir. Estos incondicionales eran los que se encargaban de crear el contenido en Berea Films para la iglesia, sin ganar un solo centavo por su trabajo, y también los que construyeron el templo. La iglesia, al ser tan masiva y el alcance tan grande que tenía con las personas, pues los políticos vieron la oportunidad de llegar a un número de votos bastante deseable, y tanto como Samuel y Nazón vieron esa oportunidad de unirse
unirse con la política, lo que lo llevó a recibir una cantidad de premios como el Premio de la Caridad del Año en 2019 y se le hizo un homenaje en el Palacio de Bellas Artes en México, que eso es extremadamente raro. También recibió la categoría de Hijo Distinguidísimo entregado personalmente por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Esto solo para demostrar el poder que la iglesia tenía sobre la política. El 3 de junio de 2019 se efectúa la captura de Naasón en el aeropuerto de Los Ángeles junto a una de sus colaboradoras. La razón: 5 mujeres dieron testimonios de las monstruosidades que hacía Naasón con sus feligreses, cosas que eran completamente ilegales. A las 5 mujeres se les llamó Jane Doe. Para dar contexto, en Estados Unidos se usa Jane Doe como un alias judicial para resguardar la identidad de las víctimas que ya sufrieron demasiado con todas las aberraciones a las cuales fueron expuestas y no quieren que nadie más sepa de lo que tuvieron que pasar. Y además porque los feligreses más fervientes las atacaban diciéndoles que eran prostis y que se estaban inventando todo. Aquí uno de los testimonios más fuertes del juicio por parte de una Jane Doe. I am Jane Doe 4. I am overwhelmed with emotion as I stand here today. I want to start by clearly stating that Naasón and this church have ruined my life. Every aspect of it. I have suffered more trauma and pain than I can ever begin to describe. All I have ever wanted was to see Naasón go to trial for what he did to me, to us, to speak the truth in this courtroom, my truth, and to tell the world who this man really is. I had no way out. You didn't just rape me over and over again. You were evil and merciless. I went from being an innocent virgin to experiencing the most violent, revolting treatment ever. Do you remember when you wanted me to bring my little sister to you so that you could violate her too? I told you she's only 14. Do you remember what you said to me? Do you remember saying that I should have brought her to you sooner? Do you remember when you commanded me to have sex with one of your dogs as your 50th birthday present? Salió a la luz todo lo que la iglesia había intentado callar. Incluso en Reddit hay un grupo de exmiembros de la iglesia donde cuentan las manipulaciones y las cosas turbias que pasan en la congregación y, por el contrario, también hay que decirlo, hay gente que apoya a la iglesia diciendo que las cosas no son así. Testimonios concuerdan en que cogían niñas jóvenes y las llevaban a pasear por el mundo. Les daban la experiencia de conocer lugares muy chéveres, pero ellas tenían que cuidar a Naasón literal como un rey, secarle el sudor, limpiar su asiento antes de que se sentara y lo más loco, bañarlo. Pero eso no era lo peor. Ese viaje era como una excusa para ejercer control sobre las chicas que llevaban. Entonces, en algún punto del viaje les preguntaban si estaban agradecidas con él. Y claro, pues la sacó de viaje. Entonces ellas les dicen que sí, que estaban agradecidas con él, pero él les pide algo asqueroso. Dice que lo más valioso que ellas le pueden dar es su virginidad. Y lo que más me da piedra es las mujeres que lo acompañan, que ya son mayores y les llevan a sus sobrinas o conocidas para que Naasón literal las violara. Y después lo celebra, o sea, no se puede ser más mal parido en la vida. Estábamos en España, cuando después de una de esas noches, después de haberle hecho un mensaje al apóstol de Jesucristo, vi que el apóstol de Jesucristo Naasón le dijo algo a Salia. Me pregunta qué tan agradecida estaba yo con el apóstol de Jesucristo. Le dije que yo estaba demasiado agradecida y entonces me dijo que tenía que haber una forma en la cual yo tenía que pagarle al apóstol de Jesucristo por todo lo que él me había dado a mí. Y ella me dijo que lo más valioso que yo tenía era mi virginidad. Se va él a una de las habitaciones. Entonces entró a la salita y en la salita me dice Salia si yo estaba dispuesta a todo para el apóstol de Jesucristo. Me dijo, ¿tú estás dispuesta a todo? Y me dijo, ok, todo lo que yo haga tú lo vas a hacer. Y cuando entró a la habitación estaba acostado en la cama, boca abajo, y estaba completamente desnudo. Y empezaba ella a quitarse su ropa. Y empezó ella con su cuerpo a hacer un masaje al apóstol de Jesucristo. Y me dice, aquí le entrego a su sobrina. Y fue cuando todo su cuerpo puso encima de mí. Escuchaba que estaba ella salida animándolo. Que era como si él no existiera. Estaba ahí, no existía, era como un objeto para él. Y salió, agarró la sábana y la levantó. Estaba manchada de sangre. Y me dijo, aquí está la señal de inocencia de su sobrina. Después me tuve que bañar. Y él me dijo, te pagué por el que me
Y eso lo tenía en cada sucursal o en cada sede de la iglesia que fundaba. Tenía ese grupito de groomers que buscaba niñas para poder vio en Los Ángeles, en Colombia, en Brasil y en México. Es un crimen perfectamente planeado desde hace tiempo. Primero, convencer a las niñas de que eres el ungido de Dios. Trabajas en tu imagen para que ellas en su mente piensen que nadie es más grande que tú. Refuerzas esa idea en su mente cada domingo en la predica, haciéndoles repetir verbalmente somos Joaquín Nazón, lo cual inconscientemente te hace creer en tu mente que lo que es con Joaquín Nazón es contigo también. Y es que estas personas han tenido la experiencia de años y años para trabajar en la mente de las personas para manipularlas. Cuando ya están listas y tienen una edad que no es muy alta, y esto es muy importante porque ellas no van a comprender lo que les vas a hacer. Las llevas de viaje por el mundo cuando están en su punto de felicidad más alta, las hacen sentir que toda esa felicidad es gracias a ti, que si quieren seguir sintiéndose llenas y plenas tienen que hacer lo que tú les digas. Haces las cosas más asquerosas posibles, pero ellas son niñas pequeñas, no saben realmente lo que pasó. Se sienten mal, pero no saben lo que les hiciste y es asqueroso y además un delito de los peores. Las convences de que lo que les hiciste es una bendición para ellas para poder seguir haciéndolo en el tiempo. Completamente repulsivo. Es un crimen planeado con el más mínimo detalle, pero esto no lo podía hacer solo. Tenía cómplices dentro de la iglesia. Una de ellas era Alondra García, que se encargaba de apartar a las niñas que Nazón encontrara interesantes y les lavaba el cerebro para que pudieran servir, entre comillas, a Nazón de la mejor forma posible. Las lleva en un proceso para literalmente ser violadas. Y estas chicas las llamaban groomers, pero lo triste de Alondra fue que ella misma también fue una víctima de Nazón y Samuel, y según ella, esas conductas llevan desde que fue fundada la iglesia, o sea, más de 100 años de abuso por parte de estos apóstoles y nadie dijo nada. Un crimen sistemático con un engranaje a la perfección basado en el silencio de sus víctimas. Creo que Alondra se llevó una de las peores partes de la historia, porque fue capturada junto a Nazón y cumplió una sentencia de 5 años. Es una víctima, pero igual le tocó pagar una condena por el hecho de llevar a más niñas a ese destino, engañada de la peor forma posible. Al final, debido a las pruebas que se tenía contra Nazón, se declaró culpable para evitar la cadena perpetua y con todo el poder de los abogados, literal lo defendió Alan Jackson, el mismo que defendió a Kevin Spacey por un caso también de Alan Jackson es el abogado que los ricos llaman cuando tienen un lío de violencia sexual. Es el mejor abogado que los feligreses pueden pagar. Y le dieron tan solo 16 años con 8 meses. Una ridiculez. Hasta el mismo juez lo dice. That the world has heard you. I promise you that. As to those family members that have abandoned the Jane Does, shame. Shame on you. And as to the defendant, I say, you are a sexual predator. At this point, I apologize, my hands are tied. Do what lawyers do. Una victoria agridulce debido a la percepción alterada de la realidad de sus feligreses que siguen defendiendo a su líder como incuestionable, como inocente, aún con todas las pruebas, con todos los testimonios y lo peor, Nazón sigue manejando la iglesia desde la cárcel, o sea que cuando salga va a volver a liderar la iglesia como si nada hubiera pasado. La historia termina triste debido a que Karen León, la historia que conté al principio del video, donde sus familiares la abandonaron por el simple hecho de atreverse a denunciar al apóstol ungido, no aguantó la presión con la que vivía y se quitó la vida. Murió sin encontrar justicia y murió creyendo que vería a Dios y lo cuestionaría por el infierno que la hizo vivir. Y es que ella no pudo superar el hecho traumático que vivió desde pequeña. Estaba medicada por su depresión y por varios intentos de automatación. Literal, una vida horrible. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.